Welcome to a new video. Today, we'll listen to a short story to improve your Spanish that will provide you with a powerful life lesson. After listening to the story, you will be able to review the vocabulary list. At the end of this video, you will also have the opportunity to listen to the story with subtitles in English and Spanish. Enjoy and learn. Siluetas del pasado. Isa había dejado atrás el horizonte de su infancia. Pero 15 años no habían diluido las sombras de los recuerdos en su mente. Con cada paso que daba sobre las hojas caídas de los árboles de su pueblo natal, sentía como el pasado comenzaba a despertar, susurrando secretos a través del viento otoñal. La antigua estructura del orfanato se erguía frente a ella, desgastada por el tiempo pero firme, como un guardián de los recuerdos. Al cruzar el umbral, Isa sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, como si cada ladrillo reconociera su presencia. La mujer a su lado, la maestra que la había animado a soñar más allá de esas paredes. Sonreía cálidamente, ofreciendo apoyo en silencio. El orfanato no era más que un esqueleto de lo que una vez fue. Sin embargo, para Isa, cada habitación aún resonaba con las voces de los niños jugando. Su propia risa juvenil entre ellas. El recuerdo de su madre, una presencia etérea y constante en su vida. Se entrelazaba con la realidad cuando sus ojos se posaban en el diario abandonado en un rincón polvoriento de su antigua habitación. Cada palabra escrita por su madre era como una pieza del rompecabezas que Isa había estado intentando armar toda su vida. Con cada página, descubría a la mujer detrás del mito que había construido en su mente, revelando luchas y triunfos. Amores y pérdidas, cada línea un testimonio de una vida vivida con intensidad y una serie de decisiones difíciles. Los secretos desenterrados del diario la empujaron a mirar dentro de sí misma, enfrentando a la niña que fue y a la mujer que se había convertido. La revelación de que su madre había lidiado con decisiones similares a las suyas, enfrentando adversidades con una fuerza que Isa apenas entendía, le ofreció una nueva perspectiva sobre su propia historia. Los recuerdos del orfanato, una vez borrosos y distantes, cobraron vida. La maestra que había sido su guía compartió sus propios recuerdos, hablando de una joven madre desesperada por hacer lo correcto por su hija. Y de una pequeña Isa, cuyo espíritu indomable era tan claro incluso entonces. A través de estas conversaciones y los relatos del diario, Isa se encontraba entretejiendo su pasado con su presente. Encontrando comprensión y, finalmente, perdón. El perdón llegó como una lluvia suave, aliviando el paisaje árido de su resentimiento. No solo para su madre sino para sí misma. Por los años de ira y el sentimiento de abandono que había llevado como armadura. Isa entendió que las decisiones de su madre no habían sido actos de rendición sino sacrificios de amor. A medida que pasaban los días, cada conversación, cada recuerdo compartido, tejía una narrativa más rica y completa. Isa se sumergió en los recuerdos de aquellos que habían conocido a su madre. Y cada historia agregaba color y textura a la imagen de una mujer que le había parecido tan distante. Los desafíos y conflictos del pasado se transformaron, en palabras y en el corazón de Isa, en un tapiz de comprensión. El orfanato, con sus paredes que alguna vez se sintieron como prisiones, ahora le ofrecía un santuario de redescubrimiento. Isa aprendió que cada rincón del lugar que había llamado hogar, cada sombra que había temido, en realidad era un refugio lleno de amor y sacrificio. En la habitación que fue una vez suya, entre las páginas del diario de su madre, Isa no encontró solo respuestas sino también preguntas que nunca había considerado. Se enfrentó a la complejidad de los lazos familiares, la naturaleza del amor y la inmensidad del perdón. Y con cada verdad descubierta, sintió que la carga de la incertidumbre se aligeraba. En el último día de su visita, Isa se paró en el umbral del orfanato, mirando hacia el cielo moteado por las ramas desnudas de los árboles. Suspiró, no de tristeza, sino de liberación. El pueblo natal que una vez representó dolor y pérdida era ahora un mosaico de recuerdos atesorados, un testimonio de su viaje. Moraleja. En el viaje de la vida, las sombras del pasado pueden parecer gigantes insuperables, proyectando dudas y miedos sobre nuestro presente. Pero cuando nos atrevemos a enfrentarlas, a explorar las profundidades de nuestras historias, descubrimos que dentro de esas sombras yacen lecciones de fortaleza y actos de amor incondicional. El perdón es la llave que desbloquea las cadenas del pasado.
permitiéndonos vivir plenamente en la luz de nuestro propio crecimiento y comprensión. Isa aprendió esto al cerrar la puerta del orfanato. No para sellar su pasado, sino para abrir la puerta a un futuro de infinitas posibilidades. Now, let's go over the vocabulary. Silhouettes, Siluetas. horizon, Horizonte. childhood, Infancia. memories, Recuerdos. whispering, Susurrando. threshold, Umbral. recognition, Reconocimiento. encouragement, Alentador. skeleton, Esqueleto. resonated. Resonaba. You'll now be able to listen to the story with subtitles in English and in Spanish. Sombras del pasado. Isa había dejado atrás el horizonte de su infancia. Pero 15 años no habían diluido las sombras de los recuerdos en su mente. Con cada paso que daba sobre las hojas caídas de los árboles de su pueblo natal, sentía como el pasado comenzaba a despertar, susurrando secretos a través del viento otoñal. La antigua estructura del orfanato se erguía frente a ella, desgastada por el tiempo pero firme, como un guardián de los recuerdos. Al cruzar el umbral, Isa sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, como si cada ladrillo reconociera su presencia. La mujer a su lado, la maestra que la había animado a soñar más allá de esas paredes. Sonreía cálidamente, ofreciendo apoyo en silencio. El orfanato no era más que un esqueleto de lo que una vez fue. Sin embargo, para Isa, cada habitación aún resonaba con las voces de los niños jugando. Su propia risa juvenil entre ellas. El recuerdo de su madre, una presencia etérea y constante en su vida. Se entrelazaba con la realidad cuando sus ojos se posaban en el diario abandonado en un rincón polvoriento de su antigua habitación. Cada palabra escrita por su madre era como una pieza del rompecabezas que Isa había estado intentando armar toda su vida. Con cada página, descubría a la mujer detrás del mito que había construido en su mente, revelando luchas y triunfos. Amores y pérdidas, cada línea un testimonio de una vida vivida con intensidad y una serie de decisiones difíciles. Los secretos desenterrados del diario la empujaron a mirar dentro de sí misma, enfrentando a la niña que fue y a la mujer que se había convertido. La revelación de que su madre había lidiado con decisiones similares a las suyas, enfrentando adversidades con una fuerza que Isa apenas entendía, le ofreció una nueva perspectiva sobre su propia historia. Los recuerdos del orfanato, una vez borrosos y distantes, cobraron vida. La maestra que había sido su guía compartió sus propios recuerdos, hablando de una joven madre desesperada por hacer lo correcto por su hija. Y de una pequeña Isa, cuyo espíritu indomable era tan claro incluso entonces. A través de estas conversaciones y los relatos del diario, Isa se encontraba entretejiendo su pasado con su presente. Encontrando comprensión y, finalmente, perdón. El perdón llegó como una lluvia suave, aliviando el paisaje árido de su resentimiento. No solo para su madre, sino para sí misma. Por los años de ira y el sentimiento de abandono que había llevado como armadura. Isa entendió que las decisiones de su madre no habían sido actos de rendición sino sacrificios de amor. A medida que pasaban los días, cada conversación, cada recuerdo compartido, tejía una narrativa más rica y completa. Isa se sumergió en los recuerdos de aquellos que habían conocido a su madre. Y cada historia agregaba color y textura a la imagen de una mujer que le había parecido tan distante. Los desafíos y conflictos del pasado se transformaron, en palabras y en el corazón de Isa, en un tapiz de comprensión. El orfanato, con sus paredes que alguna vez se sintieron como prisiones, ahora le ofrecía un santuario de redescubrimiento. Isa aprendió que cada rincón del lugar que había llamado hogar, cada sombra que había temido, en realidad era un refugio lleno de amor y sacrificio. En la habitación que fue una vez suya, entre las páginas del diario de su madre, Isa no encontró solo respuestas sino también preguntas que nunca había considerado. Se enfrentó a la complejidad de los lazos familiares, la naturaleza del amor y la inmensidad del perdón. Y con cada verdad descubierta,
Sintió que la carga de la incertidumbre se aligeraba. En el último día de su visita, Isa se paró en el umbral del orfanato, mirando hacia el cielo moteado por las ramas desnudas de los árboles. Suspiró, no de tristeza, sino de liberación. El pueblo natal que una vez representó dolor y pérdida era ahora un mosaico de recuerdos atesorados, un testimonio de su viaje. Moraleja. En el viaje de la vida, las sombras del pasado pueden parecer gigantes insuperables, proyectando dudas y miedos sobre nuestro presente. Pero cuando nos atrevemos a enfrentarlas, a explorar las profundidades de nuestras historias, descubrimos que dentro de esas sombras yacen lecciones de fortaleza y actos de amor incondicional. El perdón es la llave que desbloquea las cadenas del pasado, permitiéndonos vivir plenamente en la luz de nuestro propio crecimiento y comprensión. Isa aprendió esto al cerrar la puerta del orfanato. No para sellar su pasado, sino para abrir la puerta a un futuro de infinitas posibilidades. Thank you for watching today's video. I would really appreciate it if you could leave a comment with suggestions for future videos, so that future lessons can be more helpful for you. Replay the lesson to reinforce your listening skills. It would mean a lot if you could give this video a thumbs up and subscribe to the channel. See you next time.